Amigas y amigos de After Beats, qué gusto estar con ustedes una semana más aquí en su programa, en su podcast favorito, La Regla 34. Esta semana nos apoderamos, mi buen Seto y yo, del programa. Aquí estamos haciendo la dupla de las barbas. Nos faltó el Mitch para hacer el trío. Y hablar de un tema que fue bastante interesante en esta semana, que salió ahí ya saben ustedes cómo es el internet, que de pronto tiene sus cosas buenas y mayormente sus cosas malas, pero hubo una dinámica bastante interesante esta semana que fue hacer nuestra listita de los 25 videojuegos que han marcado nuestra historia, los 25 videojuegos que han sido más importantes por alguna u otra razón. Y vamos a platicar un poquito de ello, pero vamos a platicar más a fondo de aquellos videojuegos que se quedaron fuera, porque pues como ustedes saben aquí es puro viejo lobo de mar en esta cuestión de los videojuegos. Entonces, pues esta lista de 25 sí nos quedó muy, ¿cómo se llama? Muy cortita, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito más de estos videojuegos que se quedaron fuera de esta lista. Y pues como lo comenté ahorita en un inicio, mi buen Zeto, ¿cómo estás? ¿Qué tal va la semana? Va bien, gracias a Dios. Y pues ahora sí que este tema fue un buen golpe nostálgico, la verdad. El día que empezamos a verlo, estuve en crisis debatiéndome por ver quién salía, quién entraba, por qué los dejaba. Se puso muy interesante, la verdad, ¿eh? Sí, y es que la verdad parecerían muchos 25 juegos, pero a la hora de que ya empiezas a hacer tu listita y que empiezas a recordar como yo lo que hice, no sé cómo lo hayas hecho tú, pero yo me fui por consolas. Entonces me fui así como por el Nintendo, que fue la primera consola, ¿no? Y qué videojuegos así como que más interesantes había, que me gustaban mucho, Super Nintendo, 64 y demás. Y te das cuenta de que, por ejemplo, yo creo que hubiera llegado hasta el 64 y ya los hubiera acabado. Entonces, pues sí tuve que hacer ahí como discernir y dejar algunos juegos afuera. Traté igual también de no repetir muchos juegos de franquicias, ¿no? Tratar de no mencionar, porque creo que si hubiera sido así hubiera estado lleno de Castlevania, Zeldas y Pokémon la lista, pero traté de como que dejar lo más posible de lado para poder hacerla. Pero bueno, si gustas, Miseto, platícanos un poquito más de esta dinámica. Igual les comento desde ahorita ahí en el enlace del podcast, ahí en la descripción, tanto de YouTube como de Spotify y Amazon Music. Vamos a dejar el link desde donde se hace esta lista para que ustedes lo hagan y nos lo compartan también ahí en los comentarios y ahí en nuestras redes sociales. Pónganos ahí su listita, háganla y compártanos ahí cuáles son sus 25 juegos. Pero, Miseto, platícanos qué juegos fueron los que elegiste tú como estos 25 juegos que han marcado tu historia de videojugador. Ok, a diferencia, como tú lo mencionabas, yo no fui por de inicio de consola a la actualidad, sino que yo fui más bien por el que me dejó este recuerdo imperdurable. ¿Sí está bien dicho? Sí, o Y sea que pues ahora sí tú que sí los pusiste como en orden, digamos así, del más al menos importante dentro de todos los importantes. exactamente así en su gloria cúspide. Y la verdad sí estuve ahí pensando, ¿por qué lo meto a este en primero y no al otro? Y llegaré a un punto en medio de todo eso. Eh, el primero que puse fue Uncharted 2. Yo la verdad empecé jugando con el Uncharted 1. Fue la primera renta que hice en la Play 3 después de haberla comprado sin juegos porque pues nada más tenía para la consola y eso era todo. Entonces ya me fui a mi blockbuster favorito y ahí renté Uncharted 2, el 1, perdón. Y ya que lo terminé, fui a rentar el Uncharted 2. Y ahora sí que del 1 al 2 fue un salto bastante grande. El control mejoró, la historia, que era lo importante. Híjole, me voló la cabeza. Siento que es junto con el 4 de lo mejorcito que tiene. También puse Odin Sphere, que los que nos siguen saben que siempre lo recomiendo. Lo vengo jugando desde Play 2. Este título visualmente está dibujado a mano, simplemente. Y siento que vale la pena el que todos lo jueguen. Fue por eso que lo tengo muy presente siempre en segundo lugar. Yo pensé que iba a ser el primero, ¿eh? Fíjate que sí, pero es que Uncharted fue la aventura. Y Odin Sphere viene siendo la historia. El cuento de hadas, por decirlo de alguna manera, que le queda muy bien. En tercer lugar coloqué Metal Gear Solid 3. Creo yo que todos aquellos que hayan disfrutado de una película de James Bond,
de agentes secretos, de guerra, de combate, de espías, de todo, este juego lo engloba perfectamente. Venía de jugar el primer título, algunas cuestiones con el segundo que también me gusta, pero no tanto como el primero ni el tercero. Y después llega este juego y en serio es cine prácticamente para mí. En cuarto lugar, creo yo que todos saben que me llamo Zeto, originalmente es Zero, y ese Zero viene del robot de Mega Man, el aliado amigo que tiene pues ahora sí que desde la franquicia de Mega Man X. Y ahora sí que siguiendo cada uno de los juegos, si me dan a elegir a quién voy a manipular en el juego, va a ser el Acero. Es Y ahora sí que que el tema de que traiga espada y demás y todo sí, sí está llamativo. Creo, no recuerdo, eran el 6 o 7 donde ya puedes hacer como el cambio de los dos. Que yo recuerdo porque era donde conseguías la armadura negra de Cero. la armadura negra de Zero fue en el 5. En el Desde 5. el 5 Ok. podías, hacías el truco, creo que eran 5 cuadros, 9 triángulos o algo así. Mil disculpas, no lo recuerdo al 100. Y ya con eso podías sacar la armadura de Zero, que supuestamente era antipicos o algo así, pero siempre que caía en un pico moría. Sí, sí, Ay, sí. ya ni modo. Sí, pero estaba, pues sí, era muy interesante porque era mucho más llamativo ¿cómo se llama? Pues el concepto de Cero, ¿no? Como personaje, sí, sí, sí. Lo que pasa es que para mí cambiaba completamente el gameplay de lo que era un Mega Man, de Sí, lo sí, que sí. era disparar desde lejos y esquivar. No, con Zero era llegar y órale. Sí, aparte en ese juego, en el 5, X tenía como unas alas que lo hacían, o sea, que creo que si no me mal, porque hace muchos años que lo jugué, pero si mal no recuerdo, podías hacer como el dash en el que haces en el piso, pero en el cielo con esas Ajá. alas, que eran parte de la armadura, ¿no? De los upgrades que conseguías. Y con Cero no, o sea, con Cero era, o sea, aparte de que tenías que acercarte más a los enemigos para pelearles, porque Cero también dispara, pero no tiene un booster cargado, o sea, dispara nada más como, Ajá. como balitas y como el booster, el primero, el mini booster. Entonces haces más daño con la espada, entonces te obligan a acercarte a tirar espadas con Cero. Y no tiene tantos recursos como X de moverse, de esquivar y demás, entonces sí le da una dificultad bastante interesante a los videojuegos, la verdad. Ajá. O sea, era un nivel plus. Y, Sí, wow, yo sí quedé sumamente enamorado con el personaje. Digo, lo llevo en el nombre casi casi. Y bueno, por eso lo puse en cuarto lugar. Y en quinto lugar está RR4. Yo no soy mucho de coches. Sí me gustan, veo programas de Chúlame la máquina y cositas así. O bueno, lo veía porque ya no está. Y para mí, aparte de Gran Turismo, yo siento que RR4 te recompensaba por hacer bien las cosas, por ser milimétrico a la hora de ir conduciendo, de esquivar por un pedacito, un cochecito y ya con eso lo rebasabas, dar la vuelta bien, acomodarte al tipo de coche que te ponían. Hay demasiadas cosas. Luego terminaré mi reseña de RR4 que la tengo ahí pendiente desde hace tanto tiempo, mil disculpas. Y pues ahora sí que les digo estos 5 primeros porque son, yo creo, la punta del iceberg de todo lo que viene. A continuación nada más los voy a decir así a grandes rasgos, ¿sale? Coloqué Red Dead Redemption el 1, porque todavía no juego el 2, así que pues era como que hacer trampa. Grand Theft Auto San Andreas, creo yo que todos lo conocemos, es San Andreas, cualquier chico de nuestra generación o menor, digo, lo debe de conocer porque lo debe de conocer. claro. Viene Okami, también de Capcom, si no mal recuerdo, es el Zelda de Sony, por decirlo de alguna manera. The Last of Us, ya saben, si les gustó la serie, les encantará el juego, y si les encantó el juego, les encantará la serie, así de fácil. Grand Theft Auto 4, creo yo que después de San Andreas, este cambio generacional llega con un potencial gráfico, con una nueva historia, híjole, está genial. Luego vendría siendo Ape Escape, nunca lo he considerado un placer gustoso, no, culposo, perdón. Siempre ha sido para mí el juego que recomiendo y recomendaré.
Después Grand Theft Auto 5 porque pues, digo, ¿quién no ha jugado un GTA 5 y les ha encantado? Shadow of the Colossus, este juego, más bien esta obra de arte hecha videojuego tenía que estar. Y luego sigue Ico. Ay, las palabras no me alcanzan con Shadow of the Colossus, perdón. Y vean que no lo subí más, pero ahorita lo explico. Ico también viene, fue este juego que me hizo ensoñarme más. También lo llevo en mi nombre, en Belgico, es Bel Ico. Ahí aparece, amante de los robots, como siempre. Pongo a ¿cómo se llama? Son of the Enders. Lo tengo aquí en latito, lo estoy checando, perdón. Igual de Hideo Kojima, pero pues yo cuando lo empecé a jugar no sabía que era de Hideo Kojima. Yo nada más vi robots gigantes y de aquí soy. Por dos. También de infante me encantaba mucho lo que era Ultraman y por eso lo coloqué aquí. El gameplay era tal cual yo lo veía en la serie de TV, así era. Me encantaba en serio esa serie y me encantaba el juego también. Batman Arkham, es el City. Digo, de parte de DC soy fan de Batman, después Superman, Flash, Linterna Verde, Wonder Woman y así. Y ahora sí que después de Arkham Asylum y del otro que no recuerdo cómo se llama, que va en medio. Arkham Knight. Arkham Knight, ¿cómo se llama? Llega este Arkham City que te libera por Ciudad Gótica. Híjole, fue fantástico. Y atrásito del pongo a Spider-Man. ¿Por qué pongo primero a Batman y no a Spider-Man? Que pues igual lo he comentado antes, el sentido de la justicia, del honor que ha tenido conmigo Spider-Man es, creo yo, hasta mucho mayor que con Batman. Es porque salió primero Batman y asentó todas estas bases, estas mecánicas de el sentido arácnido o el sentido murciélago, no sé cómo le digan. Luego sigue Mega Man la saga, así porque pues ahora sí que a lo mucho me habrá faltado por jugar Mega Man 4 y el 9 creo, pero de ahí en fuera los he jugado mínimo llegarlo hasta con el Willy sin haberlo terminado, pero sí los he podido jugar todos. Luego puse los 2 de Caballeros del Zodiaco. Súper fan de la serie, súper fan de toda esta mitología, de las armaduras, de los muñequitos, ya los han visto en fotos que hemos colgado, en presentaciones hasta les he mostrado dibujitos que he hecho de ellos. O sea, mi fanatismo no conoce de límites, tratan de ser santos allá. Luego Metal Gear Solid, creo yo que no hay mucho que decir más que uno de mis juegos faves. Metal Gear Solid 4 porque es de esos juegos que me hace chillar con el final, después de tantos años estar esperando que el 2 y luego el 3 y después enterarme que fue pues para mí el que me vendió la consola de PS3 que la están viendo de imagen de fondo ahí. Luego sigue Ape Escape, que fue el primer juego con el que yo probé ¿cómo se llama? Los controles análogos, estas cositas, porque los juegos originales no lo tenían, solo eran las crucetas y botoncitos. Y por último coloco Super Mario Bros. 3. Creo que aparte del 1, Super Mario Bros. 3 ha sido esta leyenda con la que todos los chicos de mi generación comenzamos en este fantástico mundo de los videojuegos. Sí. Y de hecho, hijo, Mario 3 es, yo creo que el Mario para iniciar, porque el Mario 1, o sea, digo, es obviamente algo legendario, ¿no? Y creo que es un videojuego que todos tendríamos que jugar en algún momento de nuestras vidas. Y yo sé que hay mucha gente que no lo ha jugado, mucha gente joven, o sea, jueguenlo. Está complicado a lo mejor porque no están acostumbrados al tema de que un personaje salte y que no puedan moverlo en el aire, sino que si ya le diste que va a saltar para adelante, va a saltar para adelante hasta donde llegaba la fuerza del personaje, ¿no? Pasa lo mismo, por ejemplo, con los primeros Castlevania. Entonces, eso te pone, es muy distinto pues a lo que vemos ahora, ¿no? Entonces creo que es una experiencia muy distinta.
Sin embargo, Mario 3 era el primer juego, o que yo recuerdo era el primer juego donde tenías un poco más de libertad de movimiento, ¿no? O sea, que si saltabas Ujú. y movías el personaje hacia un lado hacia otro, sí hacía como ese movimiento en el aire, ¿no? Entonces, Ajá. eso te da obviamente pues muchas más posibilidades de poder disfrutarlo como estamos acostumbrados hoy en día, ¿no? Además de que sentó muchísimas de las bases del tema de Mario, no simplemente pues los trajes, ¿no? O sea, fue el primer Mario en donde El teníamos de como tal los Tanuki. trajes, ¿no? Entonces ahí teníamos el Tanuki, teníamos a la ranita, la botita, no me acuerdo cómo se llama, pues no sé si es Raccoon, el primero Ajá, el de con el Raccoon. que vuelas, ¿no? Entonces, pues es como algo que hemos visto a lo largo de Mario a través desde ahí, ¿no? Hasta la fecha. Entonces, sí, sí, es totalmente recomendada. Fíjense que, bueno, pues yo les digo, les comento así Por rapidito. favor. Yo me fui como les digo, como por consola, por generaciones me fui así más o menos. Entonces, pues aquí va a estar así. Quisiera decir que va a estar medio variado, pero la realidad es que pues ya muchos saben así como que cuáles son mis gustos y va a estar muy parecido, ¿no? Empezando por el Nintendo, que fue digo, mi primer consola fue el Atari, pero pues la realidad es que los juegos que teníamos en el Atari siempre fueron muy básicos, ¿no? Hasta el videojuego que ya les platiqué en una editorial que hice de Snoopy and the Red Baron, que era pues un juego de Snoopy contra los nazis, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, era como el más elaborado, ¿no? Pero pues en el Atari todos los juegos eran muy sencillos realmente. Entonces por eso no puse ninguno de ellos y me fui hasta el Nintendo, ¿no? Que fue el primero y aquí elegí tres juegos del NES, que serían Castlevania 3, Drácula's Curse, que fue el primer Castlevania que jugué. Yo no jugué los primeros dos, el tercero fue el primero que jugué. Yo me quedé maravillado de lo que era ese videojuego, la estética del mismo. Siempre me ha gustado como mucho este tema de los vampiros, de Drácula, súper fan de la novela de Bram Stoker, y pues era como verlo todo vuelto un videojuego, ¿no? Y era así como una aventura súper genial. Duré muchos años, de niño nunca lo pude terminar, y hasta que estaba en la secundaria o en la prepa ya fue cuando pude terminar el juego, y es pues como uno de los videojuegos que más me ha gustado y el que inició mi amor por esta saga de Castlevania, ¿no? Después de ahí puse un juego de Nintendo que jugué y rejugué y miles de veces y me encantaba porque podías jugarlo ¿cómo se llama? Con otro amigo, que era Doble Dragón 2. El primero Uf. me parecía maravilloso, o sea, era una joya tal cual y más, pero el 2, de esos tres primeros que hubo en el Nintendo, el 2 se me hace el perfecto, o sea, tiene todo, los controles son mucho más responsivos cuando quieres Ujú. atacar y cuando quieres hacer los poderes especiales, y la historia pues igual también está como más interesante, ya está como un poquito más definidos los enemigos y demás, y a mí me maravilló y ha sido uno de los juegos que más he jugado. Y en tercero, sin duda, el videojuego que más he jugado al Nintendo, y a lo mejor probablemente se lo peleé ahí con Mega Man X, del videojuego que más he jugado en toda la historia, y que hablábamos hace poquito ahí en el staff de Afterbeats, es Crash and the Boys en Street Challenge, un videojuego que pueden jugar si tienen suscripción a Switch Online, está ahí disponible en los juegos que hay del NES, y para mí era genial, ¿no? O sea, son estos monitos de la saga de Kunio-kun, que tienen varios juegos dentro del Nintendo y hasta el Super Nintendo, creo si no me equivoco, hubo. En River City es uno de ellos, creo que el más famoso. Tenían el de World Cup, que eran como estas selecciones de fútbol, pero pues donde todo se valía, ¿no? Tirar madrazos y demás y todo. Entonces, y era pues como unas olimpiadas, pero callejeras, ¿no? Entonces, por ejemplo, había la primera prueba era una prueba de atletismo, donde vas saltando vallas, pero si no quieres saltarlas, podías derribarlas así con un hombrazo y se quedaba una tablita tirada y la podías recoger y se la podías aventar al rival para tirarlo. Entonces, era muy divertido porque era todo peleas así, todo callejero y demás. Y en teoría se supone que era como una olimpiada entre escuelas, pero pues sí se veía así como que todo el arte callejero, así muy, muy al estilo, es un juego japonés, pero tenía como muy el estilo de película americana, así de estudiantes, ¿no? Entonces estaba muy divertido y ha sido de los juegos que más me marcaron en el Nintendo. Pasando de lleno al Super Nintendo, aquí fue bien complicado porque, sí, híjole, yo hubiera podido llenar esta lista fácilmente con puros juegos de Super Nintendo, es mi consola favorita de toda la historia, pero traté de limitarme y aún así limitándome, hay 6 videojuegos aquí del Super Nintendo, ¿no? El primero, The Legend of Zelda Link to the Past, mi Zelda favorito, creo que este videojuego fue un cambio, un antes y un después. Ocarina, a final de cuentas, si lo comparamos, Ocarina es una reedición de A Link to the Past mejor contada y con mejores gráficos, ¿no? Pero este tema de tener dos mundos, el mundo de la luz y el mundo de la oscuridad, poder viajar entre ellos, tener como más ítems disponibles para Link y demás, pues para mí fue maravilloso, ¿no? Y la historia a mí me encantó. Después de ahí, pues el santo grial de todos los JRPGs, Chrono Trigger, es sin Ujú. duda, ese videojuego lo tiene todo, tiene la música, tiene los dibujos, tiene el arte, todo el arte gráfico del videojuego, la historia y demás.
Si bien creo yo que hay exponentes que a lo mejor en cuestión de gameplay e incluso en cuestión de historia lo hicieron mejor en el Super Nintendo y en ediciones siguientes, pero Chrono Trigger pues fue el conjuntar a los mejores artistas del momento en todos los géneros y hacer un videojuego, ¿no? Y creo que pues obviamente se merece como tal su lugar en la historia y para mí fue un JRPG súper importante porque fue los primeros que pude disfrutar. Después también otro que ya he comentado mucho, Killer Instinct, un videojuego de peleas que a mí me fascinó, me encantó desde que lo probé en arcade y cuando pude tener la versión en Super Nintendo pues fue maravilloso, mi juego de peleas favoritos. Y de aquí nos pasamos a Mega Man X, también mi videojuego de Mega Man X favorito, creo que la historia y todo lo que pasa en este videojuego fue un cambio muy drástico del Mega Man original a esta versión X, a mí me encantó y es el videojuego, les digo yo fácil, creo que es el videojuego que más he jugado, más veces he jugado en toda la historia y peleándoselo con el Crash and the Boys. Y por último, dos videojuegos super clásicos del Super Nintendo, Super Metroid, obviamente también tenía que estar, uno de mis videojuegos favoritos de toda la historia, y Final Fantasy 4, que para mí junto con el 6 son los mejores Final Fantasy de la franquicia. Me vi o sea, estuvo difícil decidir entre Final Fantasy 4 y Final Fantasy 6 porque los dos me parecen geniales y creo que Kefka Palazzo en el 6 es maravilloso, pero siento que en el 6 recae mucho el tema de Kefka y deja muy atrás a los personajes. Y aquí cada personaje y su historia y sus problemas personales creo que brillan un poquito más y por eso lo puse a él, ¿no? Aquí hacemos un parón en las consolas caseras para poner un videojuego de Game Boy, que es Pokémon Gold. Este juego de Pokémon es mi favorito, creo que la región Yoto a mí me fascinó, los Pokémon de ahí me encantan y es así como la nostalgia pura y dura así de Pokémon. No he tenido la oportunidad de jugar todos los Pokémon, pero el volver a viajar a Yoto y poder jugar ese juego para mí es magia, ¿no? Es volver en el tiempo realmente. Este, aquí pues bueno, ya también lo hemos comentado, en el 64, Perfect Dark, un videojuego de disparos que mejoró mucho lo que se hizo en GoldenEye, a mí me encantó. Ocarina of Time, también igual tenía que estar, el por muchos años considerado el mejor juego de la historia, pero la verdad es que pues bueno, fue para mí, les digo, ver a Zelda Link to the Past reescrito de una mejor manera y con mejores gráficos. Paper Mario 64, creo que ese cambio de ese RPG de Mario fue genial y este primero es el que a mí en lo personal la historia más me ha gustado. Ogre Battle 64, un RPG bastante interesante que no tuvo tanto pegue esta saga aquí de este lado del charco, en Japón sí es muy conocida y este videojuego pues creo que los personajes son maravillosos y retoma mucho los personajes del Super Nintendo, lo cual a mí se me hizo genial. Y esos fueron los que elegí el 64. Aquí hago un pequeño alto porque, pues bueno, yo nunca tuve Play, pero sí pude jugar dos de los mejores videojuegos que hay en el PlayStation, que es Castlevania Symphony of the Night, el mejor Uf, Castlevania de la historia hasta la fecha, con el mejor personaje joyita. Castlevania hasta la fecha, que es Alucard. De ahí mi apodo precisamente el dedicado. Y Final Fantasy VII, obviamente Final Fantasy VII, pues igual también es un antes y un después en la saga, ¿no? De aquí me voy al GameCube, que serían Resident Evil 4, el mejor Resident Evil 4, aunque si bien cambió mucho la fórmula, pues es la mejor expresión de lo que es Resident para mí. Eternal Darkness, el primer videojuego del GameCube, con el primer videojuego que era un videojuego que era para el 64, pero por cuestiones de tiempo y demás, lo pasaron al GameCube y creo que es de las historias de terror más interesantes que hemos tenido en un videojuego. Need for Que no Speed se ha Underground repetido. 2, porque aquí uno, aunque lo vean así, en su momento tuvo su etapa de cholo. Y creo que este videojuego era como que el mejor representaba todo ese tema de las carreras callejeras y el tema del tuning y demás. Aparte de que el soundtrack de este juego es genial. Uno aquí que coincidimos, la buena Dani, Bunny Wolf y un servidor. Que seguro coincidiríamos, perdón, que es Star Wars Knights of the Old Republic, que fue un RPG hecho por BioWare, de lo mejor que han hecho de toda la franquicia y hasta el día de hoy creo que no han podido Star Wars tener un videojuego con tanta profundidad y con tantas cosas tan interesantes como este. Fire Emblem de Game Boy Advance también, el Fire Emblem Blazing Sword, que lo renombraron ya hace un par de años cuando salió Fire Emblem Heroes como tal, también un videojuego que para mí es la recomendación perfecta para quien quiera iniciarse en la saga porque presenta todos los elementos de una forma muy sencilla pero muy completa. Y dos juegos de Pokémon que en lo personal también tienen mucho tema. No son los mejores. Bueno, uno de ellos sí es el mejor, el otro no, pero son muy importantes porque
fue o la época en donde más competí, donde más hice amigos por este tema de Pokémon. Uno es Pokémon Diamond, que fue mi primer juego para el Nintendo 10, en aquel entonces, por allá el lejano 2005 más o menos. Y Pokémon Heart Gold, que fue la reedición de Pokémon Gold, que yo creo que para un remaster es de lo mejor que se ha hecho en la industria, es las mejores versiones que hay de Pokémon, sin duda han sido Heart Gold y Soul Silver, y pues si alguien las tiene ahí es un afortunado porque son todas unas joyas. Y brincando ya a las últimas generaciones y algo más nuevo, The Witcher 3, que es un RPG, un action RPG por más completo, en el que se puede uno perder totalmente en las misiones secundarias, y The Legend of Zelda Breath of the Wild, que si en The Witcher 3 te puedes perder haciendo misiones secundarias, en Breath of the Wild y en su secuela Tears of the Kingdom, puedes perder la vida ahí sin avanzarle nada al juego, ¿no? Y te puedes pasar ahí como tal. Y pues bueno, estos son mis videojuegos, como les comentaba, tal vez no son los mejores juegos de la historia, pero creo que lo que buscaba esta lista era como tener en cuenta esos videojuegos que te marcaron de alguna manera, ¿no? Y que han sido importantes para ti, ya sea porque te recuerdan a algo, porque los jugaste mucho, porque eran importantes por algún detalle en tu vida y demás, ¿no? Pero como lo comentamos al inicio, pues dejamos a muchos juegos fuera, ¿no? De nuestra lista, ¿no? Entonces, y fue como que, híjole, el decidir cuál pongo y cuál quito, y no, este no, y lo Ajá. sacamos y demás. Entonces, mi buen Seto, platícanos, me gustaría que nos platicáramos, que nos platicaras dos de esos juegos que se quedaron fuera y por qué los decidiste dejar fuera o por qué son importantes para ti. Sale, vale, pues ahora sí que de los primeros que tuve que sacar fuera fue Doble Dragón 2. Me gusta mucho el juego, ya lo Así, mi alabaste. corazón así. Exactamente, a mí más. Eh, eh, Doble Dragón 2 llega a mi vida junto con la NES, así de salida. Lo jugué con mi hermano, con mis primos. Eh, no sé si se acuerdan esas fiestas familiares en donde llegabas, tenías la consola, la ponías y todos se ponían a jugar. Jugábamos ese. Y lo jugábamos en modo de, ¿cómo se llama? De todos contra todos. Ujú. Y entonces agarrábamos y le decíamos, tú de este El, lado y yo de este. en el Pero en ese modo, modo, es que había modo A, modo B, y luego no me acuerdo el tercero cómo era, pero ajá, en ese tercer modo tú le podías hacer daño a tu amigo. exactamente, por eso nos dividíamos cada quien del lado de su pantalla y ahora sí que de repente, de alguna u otra manera, siempre salió una patadita Sí. voladora, un El puñetazo. clásico cuchillo que aventabas así, se lo aventabas directo al otro. Se lo aventaba yo al malo porque le iban a pegar, no le daban a él, hijo, y ahí empezaba el despapalle. En serio, en ese modo nunca terminamos el juego. No, era Siempre imposible. o nos matábamos o nos caíamos o nos ganaba, pero nunca lo terminábamos así, en ese modo. Ahora, ¿por qué lo saqué? Simplemente todos los juegos anteriores que les conté tienen esta historia conmigo, tienen estos momentos en donde el gaming, el juego, fue algo que me superó a mí mismo. Eh, Digo, Metal Gear Solid, el 1, y eso que es de los más bajos, tengo el recuerdo de que yo lo estaba jugando bien feliz y contento y en eso llegó uno de mis tíos a saludarme y me dice, oye, ¿qué estás viendo? Ah, no, no estoy viendo una película, estoy jugando. Agarra y se pasó al cuarto y de repente, no, es que lo estoy escuchando en la sala y es una película. Y ese recuerdo sí como que me sacó de onda de en qué momento mi videojuego ya se hizo algo más allá que un videojuego, que es una película para mí. El segundo es automodelista. Les digo, yo no soy muy fan de los coches, pero para mí el ver este cel shading, que si no mal recuerdo fue de los primeros que hubo, fue en ese momento el estar viendo el anime de cochecitos. Y para que yo lo pudiera jugar, fue otra vez este momento de que el videojuego está alcanzando o está tocando otro terreno al que no le corresponde. Y eso fue lo que más me fascinó simplemente. No lo meto, ¿por qué? Porque no soy tan fan de los cochecitos. Si metí RR4 es porque en serio la sufrí para pasarlo. Y ese sufrimiento fue una satisfacción cuando lo logras pasar. Y en automodelista, sinceramente, se me hizo muy
corto cuando lo pude jugar. Tiene pocas pistas, tiene pocos coches, pero visualmente es increíble para su época. Fíjate, voy a comentar yo dos de los que dejé fuera y uno de ellos es un súper controversial porque es el de The Order 1886. Uy, Ahorita que hablaba sobre un tema como de película y así demás y todo, es que sí, por aquí también lo debo de tener yo. Más que sabes de que estás tamero abajo, pero ahí. Este, es que para mí fue uno de los videojuegos más bonitos y más entretenidos que he jugado yo en PlayStation 4, de verdad. Lo criticaron mucho por el tema de que la duración era muy corta y no sé qué. A mí la verdad que yo lo dejé fuera porque eh, me cayó mal que lo hayan hecho con miras de hacer una secuela que nunca salió. Entonces, o sea, que se quedara se queda la acción inconclusa y ni siquiera una parte que dices, bueno, o sea, no hay ningún problema, ¿no? O sea, te contaron bien la historia tal cual y demás, pero todo el juego te lleva a ese encuentro final que no sucede. Entonces, ujú. hijo, así como esa sensación de que chingado, o sea, me quedé Ese sin. cliffhanger, Sí, ese continúa la próxima ajá, sí, semana sí, y sí. nunca hay una próxima Y nunca semana. hay una próxima semana. Sí, entonces me recordó a esa pelea de los Caballeros del Zodíaco contra ¿cómo se llama? Poseidón. En el que yo creo que ya lo platicamos una vez, ¿no? En el que siempre era, o sea, mi historia de los Caballeros Zodíacos era la flecha de Sagitario lanzada por Seiya, que le pega y le revienta la corona a Poseidón y que le sale sangre, y de ahí lo regresaban hasta el torneo galáctico, hasta el inicio, y luego así, puta madre, ha sido, o sea, y toda la infancia y Otra la vez adolescencia fue Armando. así, hasta que no estuvo, creo que en Netflix, se me hace cuando subieron todas las sagas, fue cuando pude pasar de ahí y ver qué seguía después de. Pero sí, me quedé así, de Order es por eso también, igual que yo lo dejé fuera, pero la verdad es que a mí me gustó mucho, es un videojuego que la verdad, para los juegos, para la gente que le gustan los juegos de disparos y como este tema más como el Gears of War en el que te puedes esconder y cubrirte y demás y todo, y usar como otros elementos también de tu equipo, ¿no? De los personajes que te acompañan, creo que es muy, muy, muy bueno. Y el segundo que dejé fuera también fue Street Fighter 2 Turbo. Fue de los primeros juegos que tuve yo del Super Nintendo y me fascinaba así, o sea, se me hacía súper, súper entretenido. Pero creo que sí cuando, o sea, jugábamos muchos juegos de peleas en ese entonces, ¿no? O sea, Mortal Kombat, que por ahí también igual Killer Mortal Instinct, Kombat ajá. 12, ahorita platicamos del que se quedó fuera, Street Fighter y demás y todo, ¿no? War Heroes. Pero cuando llegó Killer Instinct, para mí fue a la chingada todos los videojuegos otros de peleas y este es mi juego, ¿no? Entonces, también por eso se quedó fuera, ¿no? Porque pues sí fue muy importante, pero sí era más importante Killer Instinct sin duda, sin duda alguna. ¿Zeto, otros más que tengas ahí en la lista de lo que dejaste fuera? Ok, tengo dos, ambos son de Play 1. Ahora sí que de Play 1 son de los que tengo más recuerdos. Silent Hill. Odié ese juego y lo amé a la vez. Eh, Entraba en pánico, me sudaban las manos. La atmósfera, que pues ya hasta años después se descubre que no era una atmósfera tal cual, sino que eran las limitaciones de la consola. En ese momento fue, híjole, yo tenía a Konami como la mejor casa de videojuegos en ese momento, sin ofender a Capcom también con sus Mega Mans. Pero en ese momento era esta etapa de la vida en donde ya no eres un niño para jugar con muñequitos de caricatura de Mega Man, no, 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 ya eres un joven y por eso necesitas buenos juegos, juegos de adultos, de chavos, de gente bien. Y Silent Hill entró en esa época de mi vida. Y es una historia de suspenso, horror. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué está pasando esto? Y quieres a ese tipo con una espadota. Y yo, ¡ah, Dios mío! Pues, En serio. es bien interesante el fenómeno de Silent Hill porque creo que daba más miedo el tema de los zombies y todo lo que había de las amenazas biológicas en Resident Evil que estas como apariciones raras en Silent Hill, porque realmente Ajá. algunos estaban risas, o sea, de lo pirata que están, ¿no? Y creo que no eran como tan atemorizantes o no tenía como tanto jumpscare así de repente y demás, pero Silent Hill el terror psicológico lo manejaba a la perfección, entonces cómo te iban develando las historias Exactamente. de los personajes y lo que estaba pasando y de los personajes que te encontrabas en el juego y demás. Pocos juegos lo han hecho como lo hizo Konami en su momento con Silent Hill. Exactamente. Luego el segundo juego que tengo se llama Alundra 2. Em, Coincidimos ahí también. Ya ni voy a hablar de él porque también lo tengo ahí, pero bueno, sí coincidimos en él.
Es que Alundra 1 está muy bonito visualmente, es ¿cómo decirlo? 2D, por decirlo así, Es pero Alundra como, 2, ajá, bueno, sí, sí, es el vista Alundra, cenital, ¿no? sí, como vista cenital, como lo que hicieron, por Ajá, ejemplo, en Bastion, en Transistor y demás y todo, como que ajá, tienes una vista cenital exactamente. de 3/4 así de arriba de la cámara, Ujú, pero pues te mueves así, o sea, el personaje no se ve en 3D así como tal, como en un Zelda o así como en un Ocarina tal ujú. cual demás, sino que se ve, pues no sé, está raro porque es un tema 2D, 3D medio raro ahí. Ajá, exactamente. Y Alundra 2 no, Alundra 2 ya fue 3D puro. Buena historia, los gráficos pues para ese momento eran geniales, veías la figurita del muñequito, tenía muy buena dificultad, que era lo que a mí me gustaba, que ahí viene otro soldadito, ya me lo eché, ¿cuál? Luego sí me quebraba la mitad de la batalla. No hombre, chicos, si hay un jueguito que tienen que jugar de Play 1, jueguen a Londra, en serio no los decepciona. De hecho, yo no Los sé ni por qué no le han buscado hacer un remake, porque creo que para esta generación, o sea, un remake como por ejemplo con las funciones como están en el nuevo, en el remake del Final Fantasy VII, que ya es más acción que Ujú, RPG, para Lundra 2 quedarían geniales así. genial. La parte principal donde estás en un... Ay, es una especie de avión grandote. Híjole, creo yo que eso fue lo que más me fascinó. Ver cómo entraba a una habitación y que sucedieran cosas en esa habitación, que no solo es es otra habitación y esa fuerza es pasar por ahí para llegar al punto B. No, sino que en esa habitación encontrabas a un personaje que estaba siendo atacado por otro. Te encontrabas al enemigo que no te dejaba pasar a menos de vencerlo. Que tenías que estar investigando por todo el lugar para encontrar a tal personaje que tenía la llave que necesitabas para abrir la cabina y poder entrar y hacer todo lo demás. En serio, chicos, un buen jueguito ese Alondra. Ramón, otros dos por please. Híjole, es que ese de Alundra, sí, sí, híjole, cómo quisiera tenerlo y volver a jugarlo. Trae muy buenos recuerdos también, pero era bien extraño porque eso los jugaba yo en la casa ahí de Agris, de mi primo ahí, algunos de aquí ya lo conocen porque yo nunca no tuve Play, ¿no? Entonces sí era como que bien estresante tener que ir allá a jugarlo y jugar pues en ratito, ¿no? Nada más porque obviamente jugábamos otras cosas. Voy a regresar otra vez al Super Nintendo. Cuando a mí me lo regalaron, creo que ya platicaste la historia también, yo gané un concurso ahí del Osito Bimbo, fue como tuve mi Super Nintendo, con una carta que hicimos ahí de por qué queríamos ese regalo, ¿no? De Navidad y ya me llegó ahí una Navidad, creo que yo tenía 8 años, si no me equivoco, sí fue en el 94. Y traía dos juegos, traía un juego de básquetbol que era de la final no me acuerdo si era el 92 o el 93 de los Toros de Chicago contra los Trailblazers de Portland, y era como la portada, ¿no? Así de eso se llamaba Chicago Bulls versus Trailblazers Portland y no sé qué la madre, ¿no? No, pues podía jugar con todos los equipos y demás y todo, pero la verdad es que era un juego muy limitado de básquetbol, muy, muy limitado. Ya después tuve oportunidad de jugar los NBA Live y, pues eran totalmente distintos, ¿no? Mucho mejores. Y el otro que venía era un juego del Correcaminos, Road Runners Dead Valley Race, creo que se llamaba algo así. Ajá. Ese videojuego fue mi trauma como videojugador por décadas. Creo que lo terminé, les digo, lo recibí a los 8 años, yo creo que lo terminé como a los 24, 25, yo creo por ahí, que no recuerdo si ese videojuego se lo quedó precisamente ahí Agnes y el hermano Carlos, que mis primos, se lo quedaron ahí, casi creo yo que se lo quedaron ellos. Y una vez lo jugamos ahí en su casa y lo pude terminar porque había era como por mundo, ¿no? Y cada mundo tenía 4 escenarios. El escenario final era en el espacio, entonces había un escenario que era el tercero, en donde tenías que usar unas cápsulas para moverte. Entonces, te entrabas a la cápsula uno y te teletransportaba a otro lado, no sé tal cual y más. Ajá. Pero el tema es que el juego tiene tiempo, entonces no puedes estar como, pues, así como que haciendo experimento a ver dónde te llegaba, tal cual y demás, ¿no? Ajá. Y aparte había unos marcianos que te iban persiguiendo durante todo demás. Entonces era así como súper estresante y a mí se me hizo súper complicado. Y duré años en poder terminar ese juego y hasta que ya lo pude terminar y ya ver el final.
Y pues la verdad es que era un juego, no era un juego, pues era un juego de plataformas así como tal, ¿no? Así de, obviamente, pues el correcaminos al estilo Speedy González, ¿no? Estilo Sonic, de que lo usabas y corrías y agarraba vuelo y corrías a madre, Ajá. ¿no? Así demás todo. Pero estaba bastante entretenido, muy, muy cotorro ahí las interacciones que tenían él y Willy de Coyote ahí. Estaba muy, muy interesante, aunque no fuera como la gran cosa, ¿no? Pero sí fue mi trauma por muchos años. Y segundo, pues obviamente, como les comentaba, ¿no? Fire Emblem, perdón, Final Fantasy VI. Creo que Final Fantasy VI está súper carrileado por el personaje de Kefka Palazzo. Y lo que me gusta mucho de él es que bromeamos hace un tiempo con unos amigos de que es bien extraño como en Final Fantasy siempre tienes que matar a Dios al final, ¿no? O sea, siempre hay Ujú. así, o sea, tienes que matar a Casualmente. Dios. Entonces, y Final Fantasy VI es el videojuego que mejor pone este tema así como en la mesa, ¿no? Y el tema de dejando de lado a lo mejor las creencias que podamos tener cada uno y demás y todo, poniendo muy en el centro este tema de la decisión y la libertad que tenemos las personas, los humanos, para poder elegir nuestro destino, ¿no? Y que muchas veces el tener que tomar esa decisión, pues obviamente nos acarrean consecuencias, pueden ser buenas o malas, pero que si queremos realmente ser libres, pues hay que tomar esa decisión, ¿no? Entonces creo que es maravilloso lo que hace Final Fantasy VI con ese. Y el personaje que Kefka Palazzo, para mí, entre él y Sephiroth, los mejores villanos de toda la franquicia, sin lugar a dudas. Pero todavía yo pondría un poquito más porque es como más de mi estilo a Kefka por arriba de Sephiroth y creo que eso ya es algo que decir, ¿no? Y como tal. ¿Excepto algo más que traigas ahí en tu listita de juegos que se quedaron fuera? Ok, vendría siendo Pokémon Stadium. Quienes me conozcan, si recuerdan, ya lo habíamos comentado, por Gus Rodríguez fue que conseguí el 64 y junto con ellos compré solamente 2 juegos, que fue Pokémon Stadium y Mario Party 3. Yo venía de ver la caricatura de Pokémon, compré el Nintendo 64 super barato en un ofertón, 700 pesos en ese tiempo, híjole, era bastante, pero aún así dije, va. Cuando lo voy jugando, me movió el mundo porque yo estaba esperando lo que hacían en la caricatura. Y aunque me gustaba mucho, sí fue un poquito decepcionante el ver O que sea, era por turnos. O ¿dónde, sea, dónde yo está, que dónde está mi Ash acá? sí, o sea, te ponen un morrito genérico hasta en el dibujo y yo me quedo, ¿qué sé quién es? Me habré perdido. Bueno, sé que en Japón adelantan la serie y tal vez es otro protagonista. Pues no era otro protagonista, me representaba a mí, pero pues, como que no. Y ahora sí que fue por eso que lo dejé un tanto afuera. Les digo, sí le tengo mucho cariño porque armaba yo mis retas conmigo mismo porque no tenía otro control. Recuerdo que una vez uno de mis primos me tuvo a bien prestarme su cartucho de Pokémon Yellow, creo que era. Y como la consola venía con el paquetito atrás, que no sé dónde está el control, por ahí lo tengo en serio. Y con el transfer pack. El transfer pack, entonces lo podía jugar y estaba muy padre. ¿Por qué? Porque sacaba los Pokémoncitos de ahí y los podía anexar en el juego del 64 No, hombre. y entonces ya estaban nivelados y ahora sí me Era, enfrentaba era, contra de todo. y luego aparte fue la primer forma de poder almacenar tus Pokémon fuera de un cartucho y poder reiniciar tu Uh-huh. cartucho sin perderlo, ¿no? O sea, yo recuerdo que en Pokémon en Red, junto con un amigo de la prepa, o sea, nos pasábamos el juego y luego lo terminábamos, nos pasábamos todos los Pokémon y luego nos dejábamos nada más Mewtwo, o sea, empezábamos una nueva entera con Mewtwo para poder subirlo de nivel rápido, pues para poder llevarlo a nivel 100 y con Mewtwo pasábamos otra vez el juego y otra vez hasta que lo llegáramos a nivel 100, ¿no? Sí, era algo bastante interesante. Sí, es que era una mecánica muy rara para la época y que hacía todo el sentido de, ok, mira, tú tienes un juego de esta consola, pero también tienes el de Game Boy, entonces puedes hacer la dupla, son el mismo juego, por ende puedes, uno complementa al otro, y eso era algo que no veías en esa época. Sí, sí, de hecho creo que el 64
fue, digo, también igual fue tema de Nintendo ahí para obviamente vender periféricos, ¿no? Y pues Ajá, ya lo vemos exactamente. ahora en todos lados, ¿no? Pero hubo un tema también ahí igual por el tema de patentes y demás y todo, ¿no? Que fue un desmadre siempre ahí con las compañías. Entonces, por ejemplo, pues Nintendo ya no tuvo problemas en tener la patente de la vibración porque pues él tenía su ¿cómo se llama? Su Rumble Pack, que era lo que hacía vibrar, Ujú. ¿no? Y el Transfer Pack para el tema y tenías ahí como un montón de periféricos que le conectabas ahí al 64 y creo que fue la primera consola que tuvo como esta variedad, ¿no? Porque pues ya podías con el Transfer Pack poder conectar tus juegos de Game Boy y jugarlos en el Ujú. 64, poder usar el Rumble Pack, que yo me acuerdo por ejemplo en Locarina cuando estaba cerca de las esculturas de estas como arañas así con una como máscara, si Ujú. tenías el Rumble Pack vibraba. Entonces ya sabías que por allá había una escultura escondida, entonces pues, ya tenías que andar buscando ahí moviendo la cámara para ver a dónde andaba, ¿no? Entonces, pero pues obviamente era para vender más cositas, ¿verdad? Al final de cuentas. Sale, vale. Te toca, Ramón, uno. ¿Diste nada más uno? ¿Sí, verdad? Sí, nada más di uno. Tengo Ok. más, veintitantos para no sé, pero bueno. Sí, me voy a ir yo con dos también igual de mi época de jugar en Ah, va, PC, va. cuando yo empecé con la PC, y muy parecidos porque los dos son de estrategia en tiempo real. Age of Empires 2 de Conquerors y Uf. StarCraft. Híjole, o sea, para mí fue la primera vez que me sentí coreano jugando a StarCraft ahí, aunque era mexicano, pero bueno. Eh, Ese me lo puso mi primo una vez. Ya había jugado a Age of Empires y me lo puso y yo me quedé, pues, ¿qué es esto? A ver, espérate. Oye, qué divertida me di. con En StarCraft. serio. Con StarCraft. O Sí, sea, sí, sí. me entendí perfectamente qué tenía que hacer, a dónde tenía que ir, cómo moverme, cómo atacar. Perfecto, StarCraft. Sí, y luego creo que StarCraft lo que tenía es que estaba súper balanceado porque eh, tenías a las tres razas, ¿no? A los Ajá. Terrans, a los Zergs y a los Protoss, ¿no? Los Terrans pues, eran como los humanos, los Zergs eran como estos aliencillos acá medio raros, y los Protoss eran como unos robots, ¿no? Como androides acá. Pero estaba bien interesante porque los humanos eran como los rebeldes, o sea, de hecho los humanos prácticamente podrían ser los malos del juego, aunque no parezca, porque pintan a los Zergs como los malos, pero realmente los humanos son los malos porque es el tema pues, de corrupción y todo este desmadre, ¿no? Este, los Zergs son como muy unidos, como muy familiares y de protegerse y así más en los aliencillos. Y los protos son así, o sea, son robots a final de cuentas, ¿no? Como este tipo de, como te digo, como androides alienígenas muy raros, Ujú. pero son súper religiosos. O sea, entonces está bien raro porque pues no tiene como sentido, ¿no? Que unas máquinas sean como religiosas, pero bueno, inclusive en las frases que dicen los personajes, ¿no? De que mi vida por Ayuri, no sé qué, o sea, son al final de cuentas las ideas en las que creen no está, pero la verdad es que a mí se me hacía como tenía como ese nivel de sencillez porque no eran tantas razas y como que no era tanto desmadre como el Age, Ujú. que pues eran muchas civilizaciones, ¿no? Y cada una tenía sus Ujú. cosas, pero a la vez tenía muy complicado porque no tenías o no podías crear ejércitos tan grandes como en el Age of Empires que pues, le puedes poner 200 y es el número máximo que puedes tener. Aquí era como más pequeño todo, entonces tenías que idear muy bien cómo ibas a armar tu estrategia, tus oleadas de soldados que ibas a enviar a atacar y no podías descuidarte tampoco de defenderte, ¿no? Porque podían llegar Sí. volando por ahí y eliminar todo tu base, entonces estaba bastante interesante. Y en la prepa, yo con un amigo ahí de la prepa, nos reuníamos en su casa o en la mía de pronto. Entrábamos en la prepa creo que a las 2 de la tarde, si no me equivoco, a veces que desde las 10 11 de la mañana nos juntábamos para jugar StarCraft antes de irnos a la prepa, entonces era una locura así lo que fue StarCraft en la versión de PC y luego ya después también tuvimos la versión del 64 que estaba como más recortadita y era más sencilla, pero pues, sí es súper genial, ¿no? Entonces esos dos videojuegos de PC fueron maravillosos, para mí fueron muy importantes y como mucha interacción como tal, pero pues sí fueron de los que se quedaron en la rayita de poder entrar ahí en la lista esos de los 25 Por juegos. poquito. Sí, sí, sí. ¿De todos otros más que A quieras ver, mencionar? yo de PC era Mikami la Cazafantasmas. Eran esos hermosos años en donde Canal 5 transmitía esa serie, Mikami la Cazafantasmas. Híjole, en serio, poder jugar lo que yo veía en la tele siempre, siempre, siempre era genial. Era expandir el mundo que te mostraban. Eh, digo yo, no recuerdo cuántos niveles era porque nunca lo llegué a terminar. Siempre me mataban, entraba en un disquete que era lo más padre de todo. Y la melodía que tenía
era la misma de la serie, entonces para mí era realmente estar en la serie, en otra aventura que vendrían siendo episodios, creo que era el del tren, el primero, y luego entraban en una especie de bosque y algo así, ya desde hace años que no lo juego. Otro que tengo vendría siendo Rockman Dash. Ok. Es esta versión de Mega Man, pero en tercera dimensión. Híjole, salieron 3 juegos de ese: Rockman Dash 1, el 2 y Trombone, que vendría siendo un spin-off. Y pues ahora sí que me dolió cuando Capcom me avisó que la Rockman Dash 3, que era un previo a se quedó ahí sin salir, sin ser publicado, porque tuvo muchos problemas la empresa, porque esto, porque el otro. Total, en ese Dime y Diretes fue cancelado. Y yo sí me quedé con ganas, porque en serio, ver el mundo de Mega Man ya en un 3D completo, lo que tuvimos casi hasta Mega Man X8, si no mal recuerdo. Bueno, y hasta eso era 2.5D, no era 3D completamente. Fue genial simplemente. Tener tu propio mundo de Mega Man para explorarlo, para ver realmente cómo era esta convivencia con humanos, que siempre se nos decía, no, es que sí, los robots protegemos a los humanos, y ahí están los Reploids, y están estos, y están aquellos, pero esta fue como que un spin-off de Mega Man, en donde él era arqueólogo, saltatumbas, o sea, me encantó ese jueguito. Sí. Sí, y a final de cuentas porque en los videojuegos base, tanto de Mega Man como en Mega Man X, no veías a los humanos realmente, o sea, ¿No? pues todo era como este mundo así de reploides y demás, y estar Ajá. buscando a los Mavericks y poder eliminarlos, ¿no? Entonces, pues sí, realmente no había como esta certeza de que realmente estabas en un mundo con humanos, porque parecía que nada más había robots así Ajá, en el universo de exactamente. Mega Man. Es que cuando llegabas en cualquier Mega Man, ya la ciudad estaba hecha polvo. Ya los humanos que tenías que proteger eran Pues, contadísimos pues y nada más eran. creo que hasta donde recuerde yo, humanos como tal, son el Doctor Light, el Doctor Ujú. Willy y esta que era como ayudante del Doctor Light que sale más adelante, una güerita rubia que sale también en los primeros juegos de Mega Man 0 para el Game Boy Advance. ¿Rol? Ajá, que se supone en teoría que primero te la pintaban como humana y al final resultó ser reploide Ajá, como tal, pero creo que era lo único que había como de humanos personajes que vieras así como tal, ajá, porque todo lo demás eran exactamente. robots. En la saga de Zero creo que sí había bastantes humanos, pero Ujú. eran de esos, Ah, bueno, sí, sí, te porque ayudamos, ya ¡ay, muerto! se supone que los soldados así tal cual y más que no servían para nada, ¿no? Porque iban a Ajá. ayudarte y de primera los mataban así inmediatamente. Déjenlo, chicos, yo lo hago, no se preocupen, en Sí, serio, siéntense. sí, váyanse a la base, sí, aquí yo me encargo. Sí, voy a darme mi último para cerrar mi lista, que digo, faltan muchos todavía, ¿no? Pero para no hacer esta lista Sí, sí, sí. interminable. Y es un juego bastante reciente y creo que una de las razones principales por las que yo me compré un PlayStation 4, y siempre lo he dicho, porque era el PlayStation 4 de la máquina de Bloodborne. Entonces, Bloodborne para mí, he tenido la oportunidad de jugar Dark Souls 1, Dark Souls 2, el 3 no lo he jugado, ni Demon Souls tampoco lo he jugado. Bloodborne, obviamente, Sekiro y Elden Ring. Y creo que todos estos juegos que he tenido la oportunidad de jugar, Bloodborne es el que más me ha gustado cómo está tomando pues como cómo toma el hecho primero de la ambientación, ¿no? Como este tema de ambientación gótica, de cómo se ve el universo o esta ciudad de Yarnan, cómo se ven los paisajes, me fascina cómo se ven los edificios, todo demás a mí se me hace súper genial. Y aparte también la historia me gusta mucho porque digo, si vienen los juegos de la saga Souls por la historia, yo no me voy a pasar leyendo miles de ítems para ver cuál es el lore y la chingada, ya me pondré un video de YouTube después y lo veré. Pero creo que así como el tema de los cazadores, sí te lo van contando como un poquito más, como más abierto, ¿no? Y no te deja como tanto a la expectativa de por qué tomaron como esta idea o por qué hay estos cazadores que se volvieron malos, ¿no? Así, o sea, qué fue lo que pasó, el tema de la sangre y todo esto demás, creo que está un poquito más explicado. Y en los Dark Souls de repente están así como que bien ambiguos, así como que no, pues dele para adelante y mate a cuanto mono se le pare enfrente y ahí veremos, ¿no? A ver qué pasa. Elden Ring también creo que te cuento un poquito más de la historia, pero para mí Bloodborne es el videojuego de la saga que más me ha gustado, uno de los videojuegos que más me ha costado obviamente terminar porque yo no soy a lo mejor como tan
tan bueno para jugar este tipo de juegos, pero sí, pues me recuerda mucho. Y creo, y lo comentaba Miyazaki en una de sus entrevistas, ¿no? Que lo que ellos buscaban con la saga Souls, pues era recordarte esa cuando eras niño y cuando lograbas pasar algún nivel o derrotar a un jefe, esa emoción que sentías, ¿no? De poder haber avanzado en la historia y ahora pues con toda la experiencia que tenemos y con ya obviamente el decir que pues somos un poco más hábiles, perdón, a lo mejor con el control, pues esa dificultad te regresa esa sensación de decir, híjole, o sea, sí pude derrotar a este jefe o después de tantos intentos ya lo pude lograr y que no sea todo, no sé, por ejemplo, hay Assassin's Creed que puedes aplastarle al X nada más y te pasas el juego sin ningún problema, ¿no? Entonces, como evitar caer a lo mejor en estas repeticiones y buscar que entiendas cómo funciona el enemigo, cómo funciona el escenario y que puedas realmente tú inmiscuirte en el juego para poder avanzar en la historia, ¿no? Entonces, pues eso me gusta mucho, pero pues como no es a lo mejor como un género o algo que sea tan arraigado para mi persona, por eso se quedó fuera ahí de la listita de estos 25. Viceto, ¿con qué juegos quieres terminar tu lista? Híjole, es que estoy viendo cuál es más relevante. Y mira, los estoy sacando ahorita, así como vienen, hombre. Vamos a tener que hacer una tercera edición, una segunda edición digo, Sí, así, de los videojuegos que se quedaron fuera de la lista de los 25 de los que y se de la quedaron fuera. lista de los descartados. Exactamente, a ver, pues, del que más me gusta, creo yo, es Macross Robotech. Do You Remember the Love? Allá cuando yo era niño era esta serie Robotech, llegó aquí en México. Es una telenovela animada básicamente, con triángulo amoroso, con robots, con música. Peor que Gundam se me hace, porque Gundam también era una novela de Televisa así También. nada más con dibujitos, pero creo que Robotech sí era todavía elevaron todavía un nivel más arriba ese tema de telenovelesco. Exactamente, y para mí en ese tiempo era wow. Pasan unos añitos y en eso llegan a mis manos en una revista pirata que por ahí debo de tener la película en 2 VCDs, ni siquiera era un disco normal, no, era un VCD, y es el resumen de toda la serie perfectamente contado, perfectamente explicado en menos de 2 horas. Y en eso, a los, ¿qué te gusta? 2, 3 años, encuentro en mi tianguis favorito, el más cercano a mi casa, perdón que lo diga así, el videojuego de Do You Remember the Love. Todo es en una especie de 2D, pero por capas. Ok. Tengo al avioncito que se transforma en robot, se transforma en Este era para Play. ¿Mande? Para Play. Era para Play. Okay. Exactamente, y era lo mismo que la película. Te llevaba parte por parte de los grandes momentos de la película, por decirlo de alguna manera, y te daba hasta más cositas. Por ejemplo, en el juego viene una escena de 1 minuto y cacho que te platica algo que no se ve en la película, que es como la Tierra es atacada por estos seres invasores, y literalmente agarran y sale un rayo partiendo un barquito portaaviones y nada más todos se le quedan viendo así de ¡ay! ¿Qué pasó? Ok. ok, ya entendí qué pasó, vámonos. y ya empieza el juego así, matando, disparando, lanzando misiles. En serio, para mí, aparte de los de BFX 1, 2, el Macross Plus, el juego que salió en Play 3 que no he tenido el gusto de jugar, pero que sí he visto afortunadamente, es, creo yo, este jueguito que aunque me gusta mucho por la historia, yo siento que los otros tienen una historia más relevante para mí en el mundo de los videojuegos y también por la época en la que lo viví. Ahora sí que lo dejé fuera por eso, porque hay otras historias que conforme ya fui creciendo ya me agradaron más, y yo sinceramente cuando tengo que recomendar, recomiendo esta película. Si no te quieres aventar los 38 episodios de la serie, que viene siendo Macross, te ves esa película y entiendes perfectamente todo. No queda nada al aire, no quedan cabos sueltos, es inicia, final y entiendes todo perfectamente.
Sí, y volvemos al punto de ahorita que es importante, ¿no? Porque que no te pase lo de The Order, que te quedas así como que en el cliffhanger ahí de chingados y me quedé sin conocer la historia, ¿no? Creo que yo, digo, también uno de los juegos que tenía ahí por la lista, a lo mejor, pero un poquito más abajo, de la serie de Son of the Enders, yo el primero que tuve oportunidad de jugar fue uno que salió para el Game Boy Advance, de Phil. No me acuerdo si era, Dolores. no me acuerdo, no me acuerdo si era The First o The Feast of Mars. Entonces, pero No, no, creo que era de First, los primeros de Marte, que ajá, es cuando están llegando allá a colonizar y hacen todo el despapalle después con los de la Tierra. Ay, Dios. exacto, sí, 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 la historia ahí es una historia así clásica, historia de tradiciones y demás que algo tienen las historias de mechas que siempre es una historia de corrupción, de política, Ajá. de amor y desamor, de traición y demás, siempre hay círculos amorosos ahí, triángulos amorosos medio raros, pero bueno. Y Gundam ahí estaba también, entonces creo que estas historias de robots siempre como, o sea, lo que son los mechas y tal cual y más, siempre tienen como esta carga emocional súper grande, muy, muy rara, ¿no? Como que está muy marcado ahí el tema ahí tanto en las historias, así tal cual y demás, y en el anime como en los videojuegos, ¿no? Y pues bueno, como les digo, podríamos pasarnos aquí horas y horas hablando de los videojuegos que dejamos fuera, ¿no? O sea, yo ahorita nada más así de acordarme de rebote, o sea, Mortal Kombat 2 se quedó fuera. El Mega Man 3 el Mega Man, sí, el Mega Man 3 de Nintendo se quedó fuera, infinidad de juegos del Super Nintendo se quedaron fuera, del 64 y del GameCube, de los de Play 4 que he tenido oportunidad, que fue la primera consola que yo tuve de Sony, también pues se han quedado fuera, de Xbox ni se diga, Halo 2 ahí dudé mucho en si meterlo o no, pero bueno, y así también igual Zeto ahí, ahorita que antes de empezar le comenté que si tenía 5 y me dice 5 no, dice tengo 21 y les digo, pues yo creo Es que que es eso. sí, vamos a tener que hacer una segunda parte así de videojuegos que no entraron en esta lista de los videojuegos de nuestra historia, ¿no? Pero bueno, aquí pues es un pedacito de lo que somos nosotros como videojugadores y es bien importante y es algo que siempre hemos dicho aquí en Afterbeats. eh, Hay videojuegos para todos los gustos y para todas las personas, ¿no? Entonces, y a veces no es muy importante o no es lo primordial casarnos con la calificación de la prensa o cuáles son Mm. los mejores juegos de la historia y demás y todo. Hay que ver cuáles son los mejores juegos de nuestra historia, ¿no? Y por algo estos videojuegos forman parte de lo que somos nosotros, nos han formado como videojugadores, hemos aprendido de los personajes, de las historias, hemos llorado, hemos reído con ellos y por eso tienen ese lugar tan importante en nuestro corazoncito y unos que se quedaron ahí un escaloncito abajo y que no pudieron Mm. entrar, ¿no? Pero bueno, ya tendremos oportunidad más adelante de una segunda vuelta y hablar de ellos. Seto, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Platica. A mí me encuentran como Bellico Zeto en Twitter, digo, ex, perdón. Siempre se me Perfecto. va. Sí, en la nueva X. Pero de aquí seguirá siendo Twitter por los siglos de los siglos. A mí me encuentran ahí en Twitter y en Instagram como Aricado López. Pueden buscarme también en cuenta secundaria de Instagram como Aricado Gaming. Y así me encuentran también en TikTok. Ahí hablamos tanto en esa cuenta de Instagram como en TikTok solamente de videojuegos. Y pues no se olviden de seguirnos aquí en Afterbeats, en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. En Threads también por ahí andamos ahí de repente. No se olviden igual también de calificar este podcast con 5 estrellitas en Spotify. Y recuerden que está disponible cada miércoles a partir de las 7 de la mañana, bien tempranito, como panecito caliente, a partir de las 7 de la mañana todos los miércoles, tanto en YouTube como en Spotify y en Amazon Music. Así que ahí pueden buscarnos, disfruten de este episodio que grabamos con mucho cariño y con mucha nostalgia de estos videojuegos que han formado parte importante de nuestra historia. Y pues como les comenté al inicio, los invito también, igual les vamos a dejar aquí abajo en la descripción el enlace para que puedan hacer su lista de los 25 juegos que han marcado su historia. Los agregan ahí, nos los comparten ahí para poder revisar a ver si coincidimos en alguno de estos juegos. Yo soy Aricado, nos vemos la próxima semana, espero que estén muy bien, hasta pronto. Bye bye.